Biotecnología mexicana, parte 2 de la independencia a la revolución, narrado con mi voz de IA. Hay reportes que poco antes de que estallara la guerra de independencia en México, en 1809, Nicolas Appert, en Francia, concebía una técnica para hacer más duraderos los alimentos, la apertización. Ganaría un premio otorgado por Napoleón Bonaparte, pues la intención era disponer de alimentos para sus ejércitos que no se alteraran durante el tiempo que duraban las largas campañas bélicas, y así también fundó la primera fábrica comercial de conservas en el mundo, Maison Appert. Después de la Guerra de Independencia, se estableció Agustín de Iturbide como primer emperador de México. Se cuenta que cuando entró con su ejército a la ciudad de Puebla, las monjas agustinas del convento de Santa Mónica le ofrecieron un icónico platillo para celebrar la victoria: los chiles en nogada. Preparados con ingredientes de temporada, con los colores verde, blanco y rojo, concentraron el sentimiento de un país en sabor y tradición. El acitrón, uno de los ingredientes con los que ha sido elaborado este platillo, es un dulce cristalizado hecho a partir de una cactácea. La extracción de biznagas para su elaboración ha llevado a esta especie a estar en peligro de extinción, generando restricción en su comercio. Sin embargo, su demanda continúa cada que es temporada de chiles en nogada, y ha nacido un mercado negro que sigue comercializándolo. Si lo pensamos un poco, es una oportunidad valiosa para generar líneas de investigación como biotecnólogos mexicanos, para disminuir el tiempo de crecimiento de una biznaga, para aumentar el tamaño de la planta, por decir algunas. El gusto no duraría mucho para Iturbide, pues al entrar al gobierno con graves crisis sociales y económicas posguerra, el plan de Casamata, liderado por Antonio López de Santa Anna, proclama la República e Iturbide abdica en 1823. En 1824 se promulga la República Federal y la división del país por estados. Se establecen las universidades de Mérida, 1824, y de Chiapas, 1826. La explotación del henequén en México, especialmente en Yucatán, se intensificó en el siglo XIX, convirtiéndose en una fuente de riqueza y en la base de la economía regional. Las fibras de henequén eran muy demandadas en el mercado internacional para la fabricación de cuerdas, sacos, hilos y otros productos. Se convirtió en el oro verde yucateco, generando una gran riqueza y un importante desarrollo económico en la región. La educación superior mexicana da lugar cuando Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora promulgan un decreto que extingue la Real y Pontificia Universidad de México y se crea la Dirección General de Instrucción Pública. Organizaría la educación en 6 establecimientos: estudios preparatorios, estudios ideológicos y humanidades, ciencias físicas y matemáticas, ciencias médicas, jurisprudencias y estudios sagrados. Sumado a esto, en el Hospital y Huerta de Santo Tomás se establecieron clases de botánica, agricultura práctica y química aplicada a las artes. En 1838 ocurre la Guerra de los Pasteles y es conocida como la primera intervención francesa. En 1841, la Junta Médica del Distrito Federal es sustituida por el Consejo Supremo de Salubridad, encargado de vigilar la enseñanza y práctica de la medicina, propagar y preservar las vacunas, dictar las medidas de higiene pública, inspeccionar los establecimientos públicos, así como redactar el Código Sanitario de la República Mexicana. Hacia 1850, Ignacio Felipe Semmelweis, un médico húngaro, utilizó observaciones epidemiológicas para proponer la hipótesis que la fiebre puerperal se transmite de una mujer a otra a través de los médicos. Probó su hipótesis haciendo que los médicos se lavaran las manos después de examinar a cada paciente, logrando disminuir las infecciones. Hasta 1855, con un gobierno de Antonio López de Santa Anna en periodos intermitentes, en medio de los conflictos políticos, la pérdida de territorio nacional, entre otras cosas, nacería el mito de la creación del hito biotecnológico mexicano. El caldo tlalpeño, el nombre viene de una receta improvisada para aliviar la resaca del presidente tras alguna fiesta en la municipalidad de Tlalpan. Este caldo picoso con chipotle, aguacate y queso, sin saberlo en aquella época, podemos decir que es otra biotecnología, pues alivia la resaca mediante la rehidratación, la reposición de electrolitos y de nutrientes que se pierden durante la ingesta de alcohol. Adicionalmente, el picor, ocasionado por la molécula capsaicina, tiene tanto un efecto funcional y otro como un efecto que podría ser dañino a la salud, el primero como analgésico después de una desensibilización de los receptores nerviosos, y el segundo como un irritante que podría ocasionar daños en el sistema digestivo. Así que tú dime, ¿el chile amigo o enemigo? Bueno, y mientras tanto, a lo largo del país se va dando una sistematización agrícola y ganadera, de un sistema agrario tradicional a uno moderno, impulsado por la revolución industrial y la apertura de México a una economía global. Las haciendas se expandieron, se convirtieron en el primer modelo de producción. Se introdujeron herramientas como el arado y la trilladora, así como nuevas técnicas de riego y fertilización. Aniego, canales de riego, aplicación de estiércol, rotación de cultivos, se sembró trigo, arroz y café. Floreció también el ganado vacuno y ovino. Tanto agricultura como ganadería empezaron a participar en el comercio internacional, exportando productos como azúcar, añil y algodón. Se establecería la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, 1854. Benito Juárez toma el poder 1858 a 1872. En su gobierno promulga las leyes de reforma, lucha contra la segunda intervención francesa, separa Iglesia y Estado y se endeuda con Estados Unidos.
En 1859, el Estado decretaría hacerse cargo de la salud pública. En este año, Darwin publicaría su libro El origen de las especies y su teoría de la selección natural. En 1860, Louis Pasteur concibe la pasteurización, un proceso térmico que consiste en calentar alimentos líquidos, que funcionaba excelentemente en leche, a una temperatura específica durante un periodo determinado, para eliminar patógenos y reducir la actividad enzimática, haciendo que sean seguros para el consumo. De 1864 a 1867 se estableció el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano y Carlota. Maximiliano hizo cosas valiosas para la población mexicana: restricción de las horas de trabajo, abolición del trabajo infantil, restauración de la propiedad comunal, cancelación de deudas campesinas y la prohibición de castigos corporales. También decretó la libertad de cultos, mantuvo la desamortización de bienes eclesiásticos, trazó el Paseo de la Reforma, él lo había llamado Paseo de la Emperatriz, y remodeló el castillo de Chapultepec. En 1865, en República Checa, Gregor Mendel publicaría sus leyes sobre genética y herencia. En 1867, Joseph Lister registra el uso de desinfectantes en heridas y cirugías. Su trabajo revolucionó la práctica médica al demostrar que el ácido carbólico, fenol, podía usarse para prevenir infecciones en heridas y cirugías, reduciendo drásticamente las tasas de mortalidad postoperatoria. En 1876, Porfirio Díaz toma la presidencia. Con una dictadura que propiciaría el crecimiento económico del país, continúa el modelo de las haciendas. Se crea la tienda de raya, se instalaron grandes extensiones de ferrocarril, hay inversión extranjera, hay promoción de la educación y expansión de las ciudades. William James Bill, que publicó en 1880 sus investigaciones sobre maíz híbrido, consiguió variedades híbridas a partir de semillas de orígenes separados por 150 kilómetros, las sembró en conjunto y separó la panocha de una de las variedades originales. En el híbrido resultante, la mejora en el rendimiento fue del 10% al 21%. En 1882, el alemán Robert Koch describe la bacteria de la tuberculosis y propone la idea que cada enfermedad es causada por un microorganismo específico. Otro alemán, Walter Fleming, descubre los cromosomas y describe la mitosis celular. En México se llevó a cabo la elaboración del primer Código Sanitario Mexicano bajo la dirección del Dr. Eduardo Liceaga en 1885. Con esto se motivó la creación de un proyecto para la creación de un hospital general en las afueras de la ciudad. En 1888, en México, se crea el Instituto Médico Nacional, que establecería registro de la terapéutica tradicional popular mexicana, recolectaría y clasificaría especímenes con estudios físicos, quimios y terapéuticos y el impulso a la bacteriología y biología. Y con este fomento a la investigación surgiría la primera generación de científicos profesionales mexicanos. Se fundarían la Sociedad Farmacéutica Mexicana y la Sociedad Química Mexicana. Se recuerdan nombres como el Dr. Víctor Lucio, Dr. Ricardo Caturegli, Dr. Adolfo Castañares y Dr. Juan Manuel Noriega. La primera farmacopea mexicana se creó en 1846 por la Academia Farmacéutica de la capital de la República. En 1874, la Sociedad Farmacéutica Mexicana publicó la nueva farmacopea mexicana. También habría un reglamento de sanidad marítima 1894. En abril de 1897, el presidente Porfirio Díaz anunciaba el inicio formal de las obras de creación de un hospital totalmente vanguardista, Hospital General de México, con pabellones independientes, incombustibles, construidos de ladrillo y fierro, con ventilación adecuada, facilidades para aseo y desinfección, basados en modelos de modernos hospitales europeos. El Hospital General de México fue inaugurado en 1905 por Porfirio Díaz, con la presencia del Dr. Liceaga y su primer director, el Dr. Fernando López. Asimismo, los gastos de los servicios públicos de salud comenzaron a tomar en cuenta en el presupuesto de egresos de la Federación. Otro acontecimiento importante para la biotecnología en el mundo fue en 1898, con el cultivo exitoso de células vegetales individuales por Gottlieb Haberland, cuyo padre introdujo los cultivos extensivos de soya en Europa y cuyo hijo haría los primeros trabajos para lo que hoy conocemos como la píldora anticonceptiva. Su idea original se denominó totipotencialidad. Todas las células vegetales son capaces de dar lugar a una planta completa. Y más adelante sugirió la idea que las plantas podrían ser capaces de ver mediante órganos en el haz de la hoja. Y así las cosas, hasta que el descontento social, las desigualdades, la concentración de tierras en pocas manos y la falta de libertad política llevaron al país al movimiento revolucionario de 1910. Like y comparte para parte 3.